Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Radio Rebelde, emisora fundada en la Sierra Maestra bajo las órdenes del Che Guevara, ha trascendido hasta nuestros días con una programación de un estilo propio que tuvo su punto de partida en marzo de 1984 bajo la dirección de Juan Hernández Díaz. Con algunos de los artistas que protagonizaron esa etapa, conversa hoy Los de la Unión. ¿Cómo llega Luis Ríos a la radio? Bueno, yo llego a la radio por una suerte de una discusión que tuve con alguien. Yo estaba en servicio militar y empezamos a decir quién escribía mejor y quién escribía peor. Y había un curso de escritores en el ICRT y le propuse al que discutía conmigo, vamos al curso. Vamos a ir al curso a ver qué va a pasar, vamos a quién eligen. Y yo fui, me hice las pruebas y me aprobaron. Y entonces a partir de ahí empecé a escribir dramático, o sea, yo me gradué de escritor dramático. Estando como escritor dramático pasé el curso de radio y televisión. Y a partir de ahí ya hice muchas cosas de dramático, pero me acercaba bastante a la parte musical. Y definitivamente, en un momento determinado de la vida, ya me había hecho director, me propusieron hacer los programas que nadie quería. ¿Cómo que eran los programas que nadie quería? Programas que nadie quería. Es un programa donde en un momento determinado la gente no quería los programas, no quería un programa campesino, no querían trabajar con Carlos Puebla, no querían trabajar con los compadres. Y entonces tuve la suerte de tener a una persona como Franco Carbón que me enseñó muchísimo, qué cosa era la radio, qué cosa era locución, qué cosa era específicamente la radio por dentro. Y así comencé a trabajar como director, después de transitar como escritor de dramático en la radio. ¿Ya escribiste dramatizado? No, dramatizado. No, eso no. No, yo el dramatizado lo dirigí después, ya haciendo programas especiales. O sea, yo no puedo decir que yo dirigí una novela, nunca. Pero sí dirigí espacios específicos, unitarios, con grandes actores que me enseñaron muchísimo también. Y yo aprendí de los grandes directores, porque yo iba a grabar todas las novelas, todos los grandes espacios. Yo me sentaba a teatro, me sentaba a verlos cómo dirigían, cómo se utilizaba la música, cómo se utilizaban los efectos. Y aprendí muchísimo, porque después, dentro de los programas musicales, hay una dramaturgia que se puede aplicar, que está en el dramatizado también. Y aprendí muchísimo y creo que me dio el bagaje suficiente como para enfrentarme a grandes revistas, pero también de enfrentarme a documentales. ¿Y cómo llega Luis Ríos Vega a Radio Rebelde? Yo estaba en Radio Liberación, y Radio Rebelde se convierte, Radio Liberación, el espacio que tenía Radio Liberación, ahí colocan a Radio Rebelde. El Radio Rebelde de 1985 o algo así. Un Radio Rebelde donde varía para la Radio Nacional la conformación de la programación. ¿Por qué? Porque aparecen las grandes revistas en vivo. No sucedía así habitualmente en el espectro de la radio. Eran programas más pequeños. Eran programas más pequeños, pero muchos programas, había pocos programas en vivo. Yo incluso participé en uno que se llamaba Fiesta en el Aire, que era las orquestas de todo el país pasaban por ahí. Pero este tipo, en 1985, Radio Rebelde, es muy importante para la Radio Nacional, porque el Radio Rebelde viejo, el de la historia, quedó en un punto. Y a partir de ese punto, en 1985, se hace una transición completa donde podemos acceder directamente al público. Cuando digo directamente al público, porque se hacen revistas abiertas, y lo primero que se hizo en ese Radio Rebelde, que no se me olvida, para tener un público, fue la música. Para levantar los espacios, eran a base de música. Hoy por hoy, yo oigo que dicen tal informativo, tal, o sea, en Radio Rebelde, ¿no? Pero si no se hubiera utilizado la música en 1985 para hacer grandes espacios. Se hicieron grandes revistas musicales. Grandes revistas musicales para atraer un público y poder a ese público después
darle lo que hizo Juanito Hernández, que era que cada X temas musicales se hacían 4 líneas, de ahí no podíamos pasar, 4 líneas de información, que podía ser culturales, política, deportiva, científica. A partir de ahí fue que Radio Rebelde tuvo otra visión, pero además tuvo otro público. Y tuvo un público masivo, gracias a la música. La música sigue convocando. También la época en que la radio era quien te ponía el tema que estaba sonando. Era bastante difícil tal vez reproducirlo. ¿Qué pasa? A veces parece que la música no es información. Claro que sí. Y que el ombligo del mundo es la noticia. Es que hay varias maneras de dar la noticia. De la noticia. Por eso yo digo, el ombligo del mundo no es la noticia. ¿Por qué? Porque la música es noticia. Y hay momentos en que la música es más importante como información que una noticia. Y entonces creo que se han ido llenando los espacios. Donde había musicales, se han ido llenando espacios de información que a veces no son las más idóneas en los momentos donde se colocan. Incluso se pierden los balances dentro de información, música, porque la información es una sola y la tiene la música también. Dentro de esa información está la música. Entonces yo pienso que en lo contemporáneo creo que la música juega un papel muy importante, muy importante. Y creo que la información tenemos que empezar a matizarla y mucha de esta información darla con estos tiempos. Ubicábamos el inicio de las grandes revistas en el 85, pero Radio Rebelde ya tenía un tiempo de estar en el aire. En el 84 surge el nuevo Radio Rebelde, pero el 85 marca el punto de desarrollo de una serie de revistas mucho más sólidas en el sentido informativo, musical, deportivo, científico. O sea, hay un cambio donde ya podemos decir que Radio Rebelde tiene una conformación fija, donde dentro de eso que es fijo hay variaciones, pero dentro ya de un canon informativo, musical, deportivo, que era muy importante para el país porque el ritmo incluso de la radio variaba. La forma de dar las noticias variaba. Incluso mantener informado con la hora al público también. O sea, usted podía coger en cualquier momento Radio Rebelde prendida y decía, voy a oír la hora. Y terminando una información o terminando una música decía, es tal hora. Y también los jingles musicales que caracterizó también a Radio Rebelde. Varió muchísimo. Y creo que eso se le debe a todos los directores, eso de los jingles, a todos los directores que hacían las revistas. Porque nos dieron la oportunidad de cada uno hacer su autopromoción. Y ahí empezaron los jingles realmente que tenía Radio Rebelde. Las orquestas nos ayudaron solistas, cuartetos, etcétera, nos ayudaron a hacer los jingles de Radio Rebelde. Luis Ríos Vega y el programa Visión. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo llegan? ¿Eres fundador del espacio? Creador del espacio. Creador del espacio Visión. Creador del espacio Visión. Visión surge a partir de un espacio que tenía ciertos problemas. Y me dice, Río, mira más, aquí tienes 2 horas o 3 horas para hacer una revista donde te vamos a dar la oportunidad que tú seas quien la crees y digas lo que tú quieres. Y creo que había un momento necesario para la gente joven tener un espacio donde se hablara, tuviera un móvil, donde participáramos con los jóvenes en la calle, donde se hiciera todo lo posible por dar a conocer el trabajo de la juventud. Todo lo que hacía los JC, la FEN, la FEU, los pioneros. Y así arrancamos un programa donde yo dije, me hace falta una voz que sea diferente y que sea capaz de ser contemporánea, que sea capaz de comunicarse con los jóvenes, que es muy difícil comunicarse con los jóvenes, porque los jóvenes tienes que hablarle en su idioma, el que hablan en la calle. Ponerlo en la radio es muy difícil, porque choca un poco contra la ética radial. Y entonces busqué a alguien que creo que sí, que daba lo que yo quería, que era Gladys Goizueta. Y Gladys Goizueta estaba haciendo una transición entre haciendo radio y Visión. Y la Gladys de Visión. Y Visión. Entonces Gladys se quedó en Visión. Y a partir de ahí hicimos un trabajo muy importante en la radio. El nombre de Ramón Espígul se asocia a un programa muy popular en la radio cubana y que en los difíciles años del periodo especial pues despertaba al país
y hacía las mañanas pues mucho más amenas de tantos cubanos que se conectaban a esa hora. Hablamos de Frecuencia Total. Frecuencia Total la fundo en el año 94. En el 92, el sábado cambia, te voy a decir, el sábado se convierte en MB Caribe, que es el programa de música bailable con las orquestas. Y 2 años después, el director de la emisora me pide un proyecto para sustituir, te voy a decir. Y entonces yo le entrego el proyecto de Frecuencia Total, que empezó de una forma, tenía cosas por ponerse que nunca se llegaron a poner. Tenía hasta una novela, me acuerdo. Sí, esa fue. En los primeros años. Eso fue una cosa que yo luché para que la quitaran, al fin la quitaron. Porque no tenía que ver con... No voy a decir cómo hice. Pero no tenía que ver con ese formato para nada. Tenía que ver en el medio. Además, pero ya se pensaba en una gran revista informativa, musical, variada, algo así en un inicio. Empezó fundamentalmente, los primeros objetivos fue de vinculación de oyente-programa. Que no existía en aquel momento tanto que los oyentes pudieran salir al aire. Es decir, a nivel nacional fue un gran impacto. Y lo logramos llamar. Siempre hay que llamar todos los días, fíjate. Yo decía, me dice, no parece, ¿y qué? No importa. Cada vez que hay una persona, hay como 10 o 50 que no han podido llamar. O que han intentado, otros no han podido porque está ocupado. Entonces, es importante. Si vienen de 10 oyentes, hay 3 que llaman todos los días, perfecto, son oyentes fijos, eso no tiene problema. Pero hay una audiencia que está ahí. Porque después te das cuenta, en la guagua, en la calle, en una cola, fulano. Yo he montado en un almendrón y me han dicho, yo conozco su voz. Puede ser, así. Usted es de Frecuencia. Y pues, el claro. Salía. Entonces, Frecuencia es, yo no la extraño. Porque yo decidí jubilarme en el año 18, en 2018, y yo no extraño Frecuencia. Fue mi vida durante mucho tiempo y la quiero con el alma, pero no la extraño porque si no estaría mal. Exacto. Sí, esas son etapas que uno va cumpliendo en la vida y desarrolló en ella un papel. Pero ¿por qué el nombre de Frecuencia Total? A ver, yo tuve un programa que dirigí y escribíamos Ríos Vega y yo, y lo dirigía yo en Radio Liberación, que salía los sábados de 5 a 7 de la noche, que era un programa humorístico. No era para buscar la carcajada, era para buscar el buen sentido del humor, que la gente se divirtiera. Y lo logramos altas esferas, porque las cartas que nos llegaban fundamentalmente eran de universitarios y de estudiantes de bachillerato, de Pérez. Y se llamaba Frecuencia 650 por la frecuencia de Radio Liberación. Y entonces, ese programa me marcó a mí tanto, tenía 10 actores, que no voy a repetirlo ahora porque ellos saben quiénes son y yo los quiero mucho a todos, pero se me puede olvidar algunos y el tiempo es corto. Pero voy a decir que lo conducían Corolita Veloz y el extinto Fran González. Me divertí mucho con todos ellos y fue un programa que me marcó mucho en aquel momento. Escribí humor y Ríos Vega también, y tuve la satisfacción de que Caballero Rey me llamó para escribir humor para la televisión, producto de ese programa. Yo no lo hice porque tenía mucho trabajo y porque no me gusta la televisión, tengo que decirlo, nunca me ha llamado la atención la televisión. ¿Cierto? No es que no me gusta verla, pero nunca me ha llamado realizarla, la atención. ¿nunca? No, nunca no me interesa, no me interesó nunca. Y le dije, ya yo estoy graduado de televisión, usted, Caballero, me escogió para escribir, ya yo estoy graduado ya. Una satisfacción muy grande, pero no sé, la radio en mi vida, no sé, a lo mejor quizás hubo un poco de miedo. Hay que también agregarle al factor de que no me interesaba un poco de miedo de empezar una cosa nueva después de tener un nombrecito en la radio. Frecuencia Total. Frecuencia, se lo puse yo el nombre y el apellido, mi sobrino a Ander, el hijo de mi hermana, el mayor, que fue el que me dijo, ¿tú quieres que el programa se lo escuche todo el mundo? Digo, sí, entonces ponle Total, Frecuencia Total, y así. Vamos entonces a hablar de momentos significativos en su carrera. De hecho, el programa Frecuencia Total es uno de ellos. Pero si tuviera ahora que estamos haciendo este recuento también de su paso por la radio, si tuviera que distinguir momentos de gran satisfacción, ¿cuáles serían estos? Haber podido trabajar con grandes personajes de la radio. Haber podido sentarme frente a Germán Pinelli y que me escuchara cuando le decía una orientación y que me haya exigido que lo dirigiera. Exigido, dirígeme. Si no me diriges, voy a hablar con tu papá.
y la familia Pinelli y los Espíritus somos amigos de mi papá y Sol, fueron pareja de baile en la compañía de mi abuelo. Así que fíjense, la amistad viene de hace ancestral, de todos. Todos los Pinelli son mis amigos, todos. Estamos hablando de una figura que es un referente y un hombre tan culto Por favor. Y pedirle ese acompañamiento era también un desafío. Bueno, yo voy a poner a Pinelli porque no quiero que se me quede el nombre, pero haber podido trabajar con Ana Margarita Gil, con Héctor Fraga, con Douglas Fernández, no sé, no se me van, con Coralita Veloz, con Moraima Ruiz, con Gladys Goizueta. Son satisfacciones, son vivencias. Y a veces nostalgia. Claro. De personas que formaban parte de la familia, porque bien lo sabemos los radialistas y los que hacemos televisión, casi nos pasamos más tiempo en un estudio que el que podemos estar en nuestras casas por los compromisos y después laborales. cuando nos reunimos los fines de semana, Claro. casi siempre son con compañeros de trabajo. Y hablamos de trabajo. Afinidad. Oye, qué barbaridad, chica. O no se va a hablar de trabajo y uno termina hablando Al de fin y al trabajo. cabo tiene que terminar. Siempre es así, pasa entre los artistas. Hablemos entonces, Pigul, de su vínculo con la UNIAC. ¿Qué tan cercano? ¿En qué eventos estuvo? El Caracol es un referente para todos. Bueno, he sido jurado del Caracol creo que en 3 o 4 oportunidades. Pienso que la unidad es un vínculo importante para vernos más. Creo que debemos acercarnos mucho más a la unidad. Yo últimamente estoy un poco desperdigado de ir. Últimamente he ido, pero hacía un tiempo que estaba un poco alejado. No sé por qué, porque por la vorágine del trabajo. Pero a mí me encanta pasar por la unidad. Porque cada vez que llego a la unidad siento como que me están abrazando. Siento como que me están recibiendo con los brazos abiertos, que hay una sonrisa para el que llega. Y a veces no es que te resuelvan el problema, sino que te escuchen lo que tú quieres decir. Porque a veces los problemas no tienen solución, o no ahora, mañana o pasado. Pero yo siento eso cuando llego a la unidad. Aparte me encanta el edificio, me encanta, me siento muy bien. Tiene una armonía, un carisma muy rico. Tiene esa energía de los sí, años y de quienes también han estado y desandado ese lugar. Yo creo que yo me sentí con mucha satisfacción cuando me llamaron para hacerme el miembro de la unidad, que tengo perdido el año, pero fue en la década del 80, creo que fue en los principios, o fue en el 83 o fue en el 86, tengo perdido la fecha, pero fue en la década del 80 y me sentí, bueno, incluso hasta me sorprendió, porque yo veía la unidad en un escalón tan alto que cuando me dijeron para que yo entrara, dije, es conmigo, y sí era conmigo. Hoy conversamos en Los de la Unión con Ramón Espígul. En los minutos finales queremos que también se dé ese consejo a los jóvenes que llegan, a los que hoy están tocando la puerta de una emisora de radio o tal vez de otro medio de comunicación, porque ahora tenemos que hablar así en multiplataforma. ¿Qué consejo le daría a usted a ese nuevo que llega, a ese Ramón Espígul de 21 años que entra a un estudio de radio? Mirar a los lados, mirar a quien tienes al lado, de quién puedes absorber, respetar a la gente que llegó, sean mejores o menos inteligentes, mirar lo que hace todo el mundo y respetar lo que hace todo el mundo. Ese es el primer consejo, estudiar. Y fundamentalmente, si tú naciste en esta isla, tú tienes que ser primero cubano. Y una cosa es ser nacionalista y otra cosa es ser cubano. Yo lo defino así. Tienes que luchar por lo tuyo, por tus raíces, por tu cultura, que es bastante amplia. Nosotros tenemos una cultura amplia. La señal de la radio, expresión de cubanía, sonido para ver. Vamos a conectar el tema de los eslogan, porque hay muchos de ellos que vienen siendo parte, ya vamos a decir, de la cultura popular, porque si bien los pregones tienen todo una esencia incorporada, pienso que alguna vez tendremos que hacer de los eslogan también de la radio cubana y de otros espacios, pues parte también de esa memoria colectiva. Si yo digo radio cubana, sonido para ver, es un término que estoy convencida que usted ha escuchado en su vida, pues le pertenece también a Ismael Renzoli. Y hay muchos más que usted me puede comentar. Tú decías algo que es interesante, mencionaste una palabra muy atinada, que es pregón. El pregón
es el anuncio, el pregón es el arte de vender, el arte de vender. Y a mí no me da temor decirlo. O sea, Sonido para Ver es un pretendido pregón para vender la radio cubana. La radio existirá siempre que el ser humano tenga oídos para escuchar. Antes de que la imagen se transportara, hubo radio. La figura teletransportada vino después, pero primero fue la radio. Primero fue la radio, que entró por el sentido de la audición. Por lo tanto, si tú cierras los ojos y escuchas una excelente novela de radio, lo he dicho también, tú puedes ver en tu mente la escena, cómo se desarrolla. Puedes advertir los rostros, puedes imaginarte las personas, la situación, la ciudad en la que se desarrolla una acción. Y si queremos ver una demostración de esto que te digo, vamos a preguntarle a un invidente, que es el que en más condiciones puede decir el valor que tiene la radio, porque todo lo ve por el oído, todo entra por el oído, el amor entra por el oído, un buen cantante entra por el oído, aunque sea chiquitico y feo, eso no importa, pero que bien canta, porque entra por el oído. Por lo tanto, es un sonido que te permite ver las emociones de todo tipo, desde el amor hasta el odio, cuando está bien facturado. Claro. Porque eso es la radio también. No solamente es informativa, musical, deportiva. La radio es arte. Es arte. Y creo que sobre esa dirección es que va el pregón. Apreciarla también como un arte. ¿Qué otros podemos recordar? De estos eslogan, que es como le llamamos. Marex. Ah, sí, como no. Yo recuerdo que estando yo en Radio Taíno, me pidieron una campaña para anunciar un líquido de freno cubano. Bueno, freno, cuando alguien viene y te enamora y tú no estás interesado, no estás interesada, lo paras. No me hables más. No es no, lo paraste en seco. Entonces, si el líquido de freno es bueno, debe parar el carro en seco. Y da seguridad. Y da seguridad. Claro. ¿Comprende? Ese es uno. Otro puede ser, la verdad se dice así, Noticiero Nacional de Radio. Ya decía yo que hay muchísimos que forman ya parte de la cotidianidad. O sea, porque amén de lo mal que hablen de nosotros por ahí, cosa que, no sé, la apreciación que tenga cada persona. Pero la verdad nuestra se dice de una forma determinada. En el caso del noticiero, la verdad se dice así, Noticiero Nacional de Radio. Si tú quieres decir que es el Noticiero Nacional de Cine, perfecto, pero el mío es de radio. Y la verdad, la mía, la digo así. La radio, la información en este caso, que es clasista, que responde a un sistema de ideas que son las que defendemos, bueno, nosotros la decimos así. Por eso es que la radio, por eso es que se dice Noticiero Nacional de Radio, la verdad se dice así. No es que sea absoluta, es nuestra manera de decir la verdad. Claro. Para Ismael Renzoli, ¿qué va a ser la radio en el futuro? ¿Qué es la radio hoy conviviendo con las técnicas digitales? Yo creo que la efectividad de la radio cubana va a estar en la medida en que sepa cambiarse de ropa. Hasta ahora no se ha descubierto que existe radio en Plutón. El día que se descubra una radio que se hace en Plutón, ya iremos allá o ellos vendrán a ver cómo se hace. Puede que sea igual que la nuestra, porque en vez de escuchar por la oreja, a lo mejor escuchan por las extremidades. Pero en esencia seguirá siendo lo mismo. Es decir, las esencias es lo que no hay que perder de vista. Lo demás puede ser rosado, carmelita, rojo, morado. ¿Qué te quiero decir? En esencia, la radio es escucha. Da lo mismo que tú lo percibas a través de un celular o a través de una computadora, en esto que los teóricos de hoy han llamado multimedialidad, una palabra muy, muy interesante,
pero que me perdonan los que saben sobre este tema, pero en esencia para mí es lo mismo. Es la misma radio con otro vestido. Por lo tanto, ¿qué es lo que no debe perder la radio? La efectividad y la credibilidad en el mensaje que emite. Y sobre todo, que lo que emita sirva. Cuando digo que sirva, digo que sea auténtico. Si vamos a hablar de cubanidad o de cubanía, que sea auténticamente cubano y que sea creíble y que hable como nosotros los cubanos, que no imposte, que no tiene nada que ver con podcast, que no imposte modelos que no son de nosotros. Porque además cuando impostamos modelos que no son de nosotros, lo inventaron otros, ya eso está inventado. Lo que tenemos que inventar o reinventar todos los días es la riqueza inmensa que tenemos desde el punto de vista cultural, y la radio tiene mucho que aportar en ese sentido. Como yo veo la radio a futuro, la sigo viendo cubana, cada vez más cubana, cada vez más de la calle. No temo en decir este nombre, porque imagínate, si no somos de la calle, ¿de quiénes vamos a ser? De la calle, de la gente, del guagüero, del que barre la calle, de la que hace la cola, del que, no sé, del pelotero, de esa gente linda y rica que anda por nuestras calles. Eso, así es como hay que hacerla, según mi manera de ser. Me perdonan quien no piense como yo, pero mientras más nos parezcamos a nosotros mismos, más radio de futuro vamos a hacer.